¿Qué tal? Bienvenidos a esta Science Fitness, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a tratar de analizar un poquito lo referente a las leyes del entrenamiento deportivo, es decir, estas pautas o estas reglas que rigen el entrenamiento como tal y las adaptaciones que puedan lograrse mediante los estímulos que generemos en un primer momento durante la sesión de entrenamiento. El video anterior tratamos de explicar un poquito sobre la diferencia respecto a entrenar y hacer ejercicio como tal. Veíamos que la principal diferencia era que llevar un programa de entrenamiento implicaba una serie de cuestiones, las más importantes, que era la aplicación de un conjunto de estímulos determinados, también conocidos como carga de entrenamiento, los cuales tenían que estar perfectamente dosificados y bien planificados para generar en el cuerpo de esta persona un estado de fatiga aguda, pero una fatiga controlada, que tras los procesos correctos y adecuados de recuperación me generarían en esta persona ciertas adaptaciones. Comentábamos entonces que estos estímulos debían ser específicos a la adaptación que yo estaba buscando. El día de hoy vamos a analizar, porque yo les comentaba que habían ciertas pautas, como por ejemplo las leyes del entrenamiento y los principios del entrenamiento, que me iban a determinar si realmente ese entrenamiento me daría los resultados que yo estaba buscando, puesto a que hablábamos de que muchas veces la gente cree que sabe lo que hace, pero en realidad no comprende todos estos procesos que conllevan aplicar de manera adecuada las cargas del entrenamiento, por lo que era una de las posibles respuestas de cómo saber si realmente el entrenamiento que estoy llevando a cabo me va a dar los resultados que yo estoy persiguiendo. Primero que nada, señalar que existen básicamente dos leyes del entrenamiento. La primera que vamos a analizar, conocida como la ley de adaptación general o la ley del síndrome general de adaptación, o también conocida como ley de Selye, se basa precisamente en este proceso de que el cuerpo es capaz de adaptarse mediante un proceso denominado síndrome general de adaptación. Luego tenemos la ley de Schultz, en memoria a la persona que lo descubrió, que también es conocida como la ley de umbral. Entonces vamos a analizar de una en una. Primero, tenemos que qué son las leyes del entrenamiento. Primeramente, las podemos definir como pautas que determinan cómo se debe de entrenar, cómo deben de ser estos estímulos del entrenamiento, para que estos me puedan generar adaptaciones en el organismo. Decíamos que tenemos estas dos leyes, la ley de Selye y la ley de Schultz, y vamos a analizar la primera de ellas. Tenemos primeramente la ley del síndrome general de adaptación, también conocida como la ley de adaptación como tal, así nada más, o la ley de Selye. Decíamos que esta ley se la debemos o está basada en los descubrimientos de Hans Selye, un endocrinólogo canadiense, que en 1936 publica una teoría referente a cómo es que el cuerpo se adapta ante ciertos estímulos. ¿Cómo ocurre esto? Pues precisamente nosotros sabemos que el cuerpo es amante de la homeostasis. La homeostasis es un proceso mediante el cual estaríamos hablando de un equilibrio. Una vez que llega un factor estresante y altera este estado de homeostasis, el cuerpo va a hacer todo lo posible por recuperar el equilibrio interno. Entonces, Selye observa que la aplicación de estos estímulos o que estos factores estresantes que son capaces de alterar el estado de homeostasis iban a generar en el cuerpo tres fases principales que tenemos, que son las fases del síndrome general de adaptación. ¿Cuáles son estas? La primera de ellas se llama fase de alarma. La fase de alarma precisamente ocurre cuando nosotros alteramos ese estado de homeostasis en el cuerpo. Por ejemplo,
la aplicación de una carga directamente o de una acumulación de varias sesiones de entrenamiento me van a generar esta fase de alarma, que es cuando se rompe este estado de homeostasis, este estado de equilibrio interno. Luego, después, ¿qué ocurre? Viene una fase conocida como fase de resistencia. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo intenta dar cara o hacer frente a estos factores estresantes para poder recuperar ese equilibrio del que estábamos hablando en un inicio? Y posteriormente ocurre una de dos cosas. La primera opción es ocurre una fase de agotamiento. Esta ocurre cuando el cuerpo es incapaz de adaptarse a este estímulo o a este factor estresante, por lo que incluso se suele denominar como una fase que en medicina o en las cuestiones médicas estaríamos hablando de que podría culminar incluso con la muerte, puesto a que este síndrome general de adaptación en un inicio tenía una perspectiva más médica. Es como se supone que responde el cuerpo ante, por ejemplo, alguna enfermedad. La otra opción es la fase de adaptación, cuando el cuerpo logra vencer ese factor estresante y no solamente se recupera y recupera esa homeostasis o ese equilibrio, sino que además se adapta de tal manera que se vuelve más eficaz ante una posible aplicación nueva de este factor estresante. ¿Esto donde lo hemos visto anteriormente? Principalmente en lo que nosotros conocemos como la teoría de la supercompensación. Entonces, esta ley se basa que tras la aplicación de un estímulo que sea capaz de generar una interrupción en el estado de equilibrio del cuerpo, este último va a generar o va a reaccionar mediante el síndrome general de adaptación con las tres fases que acabamos de ver. Y aquí tenemos de manera gráfica cómo ocurre este síndrome general de adaptación. Primero ocurre la fase de alarma, que en este caso, en términos de entrenamiento, ocurre con la aplicación del estímulo de entrenamiento, con la aplicación de la carga de entrenamiento. Sería la fase de alarma donde mi rendimiento deportivo va a disminuir. Luego tenemos la fase de resistencia, que ocurre cuando el cuerpo intenta dar frente a este estímulo estresante, y posteriormente teníamos una de dos opciones. Una es la fase de agotamiento, donde dijimos que el cuerpo no era capaz de superar este factor estresante y por lo tanto podía ocurrir la muerte, ¿no? En caso en términos médicos. Por otro lado, tenemos que si ocurre la fase de adaptación es porque el cuerpo fue capaz de vencer este estímulo, este factor estresante, donde no solamente podemos observar que recupera su nivel de rendimiento inicial, sino que obtiene un nuevo nivel de rendimiento un poco más elevado del estado inicial. Como yo les comentaba, ¿dónde hemos visto esto? Pues en este gráfico de Yakovlev, basado en la teoría de la supercompensación. Esto de manera gráfica me está representando que aquí aplico el estímulo o carga. Aquí ocurre la sesión de entrenamiento. Posterior a una sesión de entrenamiento va a haber una disminución del rendimiento de la persona. Posteriormente va a haber una recuperación donde si nosotros metemos el adecuado descanso, nutrición y todos estos procesos que conllevan a recuperar ese estado inicial, no solamente vamos a generar un estancamiento, sino que vamos a generar este aumento del nivel inicial conocido como supercompensación. Es aquí donde deberíamos volver a aplicar una nueva carga de entrenamiento, un nuevo estímulo, una nueva sesión de entrenamiento, para que este sea mi nuevo nivel inicial y yo pueda volver a supercompensar, es decir, que mi rendimiento vaya hacia arriba. Ahora bien, no siempre ocurre esto, porque evidentemente hay personas que como desconocen estos principios y estas leyes del entrenamiento, no generan este estado de supercompensación positiva. De manera que tenemos uno de tres escenarios. Si yo aplico la carga de entrenamiento, supercompenso y vuelvo en este punto que es supercompensado a aplicar una nueva sesión, un nuevo estímulo, vuelvo a generar
esa pérdida y una nueva ganancia donde cada vez voy a ir hacia arriba. Por eso dijimos que uno de estos tres escenarios es el positivo, que es el que nosotros buscamos, ir aumentando el rendimiento o bien ir obteniendo los resultados que nosotros estamos buscando. Esto va a ocurrir siempre y cuando yo sepa gestionar esta recuperación y aplique mi sesión de entrenamiento o el nuevo estímulo en el momento que yo estoy supercompensando. El siguiente escenario es lo que conocemos como el escenario de la supercompensación negativa. ¿Cuándo ocurre esta? Puede ocurrir cuando dejamos muy poco tiempo de recuperación entre una sesión de entrenamiento y la siguiente. ¿Cómo puede o cómo ocurre esto? Pues cuando apenas estoy tratando de recuperarme de esa sesión anterior, vuelvo a aplicar demasiado pronto la nueva carga o el nuevo estímulo que me volverá a bajar el rendimiento y así sucesivamente mientras yo no le esté dando al cuerpo el tiempo necesario para recuperarse y supercompensar. Y luego tenemos el tercer escenario que es donde no va a haber un efecto de adaptación. ¿Por qué? Quizás porque, caso contrario al escenario anterior, cada sesión de entrenamiento se encuentra demasiado distante uno con otro. ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, en las rutinas tipo Wader. Hablamos de rutinas en las que me toca un grupo muscular por día. Por ejemplo, si los lunes hago pectoral, los martes hago espalda, los miércoles hago pierna, los jueves hago hombro y los viernes hago brazo, evidentemente entre una sesión de un mismo grupo muscular y la siguiente pasan a 7 días. Por lo tanto, esta supercompensación se pierde. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Si tanto es malo dejar muy poco tiempo de descanso entre una sesión y otra porque estamos interrumpiendo la recuperación, por otro lado, entrenar con demasiado tiempo entre una sesión y otra se pierde esa continuidad. Por lo tanto, no estamos aplicando la carga de entrenamiento o el estímulo del entrenamiento en el momento adecuado. Ahora bien, ¿qué dice la siguiente ley, la ley de Schultz o ley de umbral? Dice que precisamente para que nosotros podamos generar estas adaptaciones, además de hacerlo en el momento adecuado, tengo que tener en cuenta que el cuerpo va a reaccionar de distinta manera ante una carga en cuestión. Por ejemplo, tenemos este gráfico donde me dice que tengo un umbral mínimo y un umbral máximo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si analizamos la carga 1, que es esta de aquí, vemos que es una carga tan insignificante que ni siquiera es capaz de llegar al umbral mínimo, es decir, que no me va a generar ninguna adaptación. Luego tenemos la carga número 2, que viene siendo esta de aquí, que me dice que puede entrenar si la repites muchas veces, pero no me va a generar grandes resultados puesto a que apenas estoy llegando a ese umbral mínimo para que se generen las adaptaciones. La carga 3 es aquella que me va a permitir no solamente dar un estímulo de mantenimiento, sino que me va a ofrecer esa supercompensación, esas adaptaciones a nivel orgánico, de manera que esta es la carga ideal. Luego tenemos la carga 4, que es esta de aquí, que está en un límite peligroso. ¿Por qué? Pues porque básicamente está rozando el umbral máximo de adaptación, está rozando esa capacidad máxima que tiene el cuerpo de adaptarse a estos estímulos de los que estamos hablando. Luego, posteriormente, tenemos la carga 5, que es esta de aquí, que me dice que perjudica el rendimiento y la salud. ¿Por qué? Porque está superando este umbral máximo de adaptación, es decir, es una carga tan grande que supera la capacidad del cuerpo de responder ante ese estímulo. Entonces, vemos que no solamente se trata de ir al gimnasio y entrenar a lo loco, sino que tenemos que tener en cuenta al menos estas dos leyes. Principalmente porque yo puedo ir todos los días y aplicar mis sesiones de entrenamiento, pero si por un lado no estoy teniendo una frecuencia que me permita una continuidad en cuestión de, en el momento preciso que yo tengo que aplicar mi carga del entrenamiento o que sean muy distantes estas sesiones de entrenamiento, voy a perder esa supercompensación. Y ahora, para que yo genere también esa supercompensación, no solamente tengo que cuidar el tiempo que dejo entre una sesión de entrenamiento y otra. Evidentemente, y como nos dice la ley de umbral, tenemos que cuidar que esa carga de entrenamiento que yo estoy aplicando en esa sesión sea una carga que el cuerpo sea capaz de responder de manera positiva
ante este estímulo, que le permita adaptarse a este nuevo estímulo. Por lo tanto, podemos concluir que estas leyes del entrenamiento me van a permitir generar estas adaptaciones hacia la carga de entrenamiento siempre y cuando se respeten. Es decir, que si yo no hago o si yo no cuido estas dos partes muy importantes, no voy a conseguir los resultados que yo estoy esperando. Y bueno, sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Podría responder algunas cuestiones sobre por qué es que no estoy viendo resultados. Bueno, para empezar, si no estás respetando estas dos leyes del entrenamiento, que a pesar de que son muy genéricas, puesto a que evidentemente cada disciplina deportiva es muy distinta unas con otras, pero por algo son leyes, puesto a que están hablando de este estímulo de adaptación independientemente del deporte que sea. Por lo que si no estás respetando estas leyes y los principios, que de eso se va a tratar el siguiente video, si no estás respetando estas pautas, no vas a generar las adaptaciones y por lo tanto no vas a obtener los resultados que tanto estás buscando. Y bueno, si tienen preguntas pueden dejarlas en la caja de comentarios. Esperen el siguiente video donde hablaremos de los principios del entrenamiento. Y sería todo por este video. Hasta luego.